Comenzando el taller sobre el perdón, siguiendo al mismo autor que utilizamos en el taller sobre la sombra, que es el padre Monburquet. Y bueno, nosotros al taller sobre el perdón le hemos puesto el nombre de eh, el perdón, una aventura humana y espiritual, que está sacado de las mismas subrayados que hace Monburquet. Nos ha parecido tal vez lo más sugestivo. Y está muy conectado con la reconciliación con la propia sombra, ¿no es cierto? Porque lo sombrío, todo lo que no queremos ver, el material rechazado que hemos dejado atrás y que tratamos de no verlo, simplificándolo, como dice la licenciada Brites, es el problema de la vergüenza, es el problema de la humillación. Y por eso tiene un libro muy lindo que se llama De la vergüenza a la autoestima. Así que vencer la vergüenza en nuestras vidas es bastante importante y yo le diría que es bastante difícil. Cuando la autoestima se siente pellizcada, la persona siente vergüenza y reacciona con orgullo. Y por eso es importante ver los pellizcos que tenemos, que hemos dejado ocultos bajo la alfombra y de los cuales no queremos acordarnos. Y el tema del perdón tiene que ver con la humillación, con la herida. Yo me siento el ofensor, digamos, en el perdón siempre hay una ofensa, hay un ofensor y hay un ofendido. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué es esto asunto de la ofensa? Y la ofensa es simplemente ese pellizco en la autoestima que a mí me hace saltar con orgullo para no reconocer la vergüenza que hay detrás. Está todavía, podríamos decirlo así, solamente se puede ofender una persona que todavía se deja guiar por la vergüenza infantil. Liberarse de la ofensa es liberarse de la vergüenza, ¿no es cierto? Y de esto trata el perdón, justamente, de limpiar la ofensa para adquirir una mayor libertad y no dejarse guiar por la herida del narcisismo. Siempre que hay una herida, lo que queda herido es la autoimportancia de la persona. Eso se llama el narcisismo, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en la primera sesión del taller es que para comprender bien la naturaleza del perdón tenemos que darnos cuenta que en la medida que nos sentimos ofendidos, estamos perpetuando en nosotros y en los demás el daño sufrido. Creo que acá lo más útil puede ser comprender la identificación con el agresor. Y como muy bien dijeron en el taller, así como me han tratado a mí, voy a tratar yo a los demás. Me identifico, sobre todo cuando hay una agresión muy fuerte, el instinto de supervivencia me lleva a reaccionar de la misma forma que el agresor o que el ofensor, ¿no es cierto? Con lo cual entramos en una espiral sin fin de provocar el daño una y otra vez. El ejemplo que pone Monburquet me parece muy interesante porque es sobre Lawrence de Arabia, donde hay un cambio radical en el comportamiento del héroe, porque después de haber sido torturado se convierte en un ser totalmente distinto. Se vuelve agresivo hasta el sadismo, ¿no? No estamos hablando aquí de la venganza, sino de los reflejos ocultos en el inconsciente, individual o colectivo.
Por eso en el perdón tenemos que ir más allá de la venganza, de los instintos de venganza, y tenemos que tratar de llegar hasta la raíz de las tendencias agresivas desviadas para comprendernos a nosotros mismos, para extirparlas y para detener sus efectos antes de que se acaben. O sea que una de las dificultades que corta el perdón es, al sacar la ofensa, es perpetuar en uno mismo y en los demás el daño sufrido. Y después también está la persona que vive con un resentimiento constante, ¿no? Es vivir, por ejemplo, el caso de los divorciados, donde sobre todo se nota mucho en la mujer, que queda un resentimiento hacia su ex cónyuge después de muchos años de separación, ¿no? Y traen una afirmación interesante. Reacciones emotivas desmesuradas no son nada más que la reactivación de una herida del pasado. Y esto estresa mucho porque vivir irritado conscientemente irrita mucho, ¿no? Todo esto nos mantiene aferrados al pasado, no podemos enfrentar el futuro. Tiene que ver con los duelos, también el duelo es un perdón importante. El duelo más característico es el duelo de la muerte de un ser querido. En el dolor de un ser, la muerte, la pérdida de un ser querido, yo tengo que perdonarme a mí mismo las reacciones de posesividad, y no pocas veces tengo que perdonar al ser que se ha ido, que me haya dejado, porque yo no soy dueño de la vida del otro, ¿no? Y el proceso de duelo tiene pasos, hay que reconocer la ofensa donde está, la herida, hay que limpiar el universo emocional, darle un sentido al golpazo, limpiar la culpabilización y después ir quitando los restos de resentimiento, ¿no? También, para entender por qué es importante el perdón, es que acudamos al instinto de venganza, que es muy común, pero donde la ley del talión lo que buscaba era reglamentar un poco la venganza, porque en la misma Sagrada Escritura Lamec, el hijo de Caín, dice que si Caín devolvía 7 veces los golpes, él los va a devolver 70 veces 7. O sea, hay una desmesura en la venganza y una ceguera que la ley del talión intenta reglamentar y que va a ser superada por las enseñanzas de Jesús, ¿no? Es cuando queremos pagar con la misma moneda. Y entonces es una danza infernal e infinita. Y después la venganza tiene un impacto destructor sobre el ambiente en su conjunto, no solamente con la persona. Y la insatisfacción con la que deja la venganza es una satisfacción muy breve, pero es una insatisfacción grande sobre el resto del tiempo, ¿no es cierto? Y después lo que nos quedamos bastante trabajando en el taller fue las falsas concepciones del perdón. Yo las voy a enumerar ahora acá nomás y con esto terminamos. Pero es importante localizar la fotocopia que estamos utilizando porque ahí está la explicación. Primera concepción a superar es que el perdonar no es olvidar. Las cosas no se olvidan.
no puedo decir listo, ya está, me olvidé. No, tengo que acordarme de una forma distinta. Después, perdonar no significa negar la situación, es decir, aquí no pasó nada. Listo, ya está, no pasó nada, ¿no es cierto? No, cuando está la dificultad emocional hay que remarla. Por eso, perdonar es más que un acto de voluntad. La voluntad necesita muchísimos actos hasta que se vaya educando la emotividad golpeada. El perdón no es un problema de principios, es un problema de voluntad y de manejo de la emotividad hasta que la llevo al fin que yo quiero, ¿no? Además, no puedo perdonar por obligación. No tiene sentido, ¿no? En el caso del Padre Nuestro, pues, donde aparece la obligación de perdonar, el Padre Nuestro ahí lo que está queriendo decir es que nosotros podamos perdonar a los demás de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros, que es lo que dice San Pablo. Otro detalle importante es que perdonar no quiere decir volvamos para atrás y quedamos igual que antes. Nunca jamás te vas a volver a sentir como antes. Va a haber una reelaboración, va a haber un enfoque distinto, pero el perdón no te va a hacer volver para atrás para que todo sea como antes era, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? No puede haber perdón si no hay justicia. Esto es un detalle también bastante importante que aparece en el Evangelio, sobre todo poner la otra mejilla, acompañar 2 millas. Jesús ahí está hablando del derecho romano y está siendo consciente de que es una manera de defenderse, pero las relaciones entre la justicia y el perdón han sido especialmente estudiadas por el cardenal Martini en un libro, uno de los últimos que escribió, sobre la justicia y el perdón. Un detalle que me parece sumamente interesante es que perdonar al otro no significa disculparlo, sino que yo me libero de la carga de del narcisismo golpeado. Yo me libero de mí mismo, pero el otro se tiene que arreglar solo. El ejemplo más característico es Juan Pablo II, que lo perdona al turco Aliaca y lo deja en la cárcel. O sea, que las hace las paga. Por último, hay que tener mucho cuidado porque con el perdón nos podemos creer moralmente superiores a los demás y eso va a traer dificultades a la persona. Y también no le traspasemos la responsabilidad a Dios diciendo que Dios es el que perdona. No, Dios quiere que perdonemos nosotros. Podemos resumir todo esto diciendo que la cuestión del perdón no es un problema de principios morales, sino que es un problema de voluntad emotiva y que por eso es costoso, es difícil, lleva tiempo y hay que trabajarlo bastante. Bueno, esta es la primera parte del taller, la próxima seguiremos con lo que estamos viendo.